En el video anterior habíamos definido el operador derivada que cumple la hermiticidad, es decir, el operador K. El operador K que habíamos definido como el operador que deriva pero que es hermitiano. Los elementos de matriz de este operador K son en el espacio de posición, decíamos con X con K con X' era igual a menos I veces la delta de X menos X' de la derivada con respecto de X'. Ese es el elemento de matriz del operador K en el espacio de posición. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, también habíamos mostrado que los eigenvectores de este operador eran algunas funciones que vamos a llamar los eigenvectores K, eran tales que los elementos de matriz en el espacio de posición eran K es igual a la integral sobre todo el espacio de una dimensión de mostrábamos que era, le llamamos al coeficiente, le llamamos phi de K de X en la dirección X diferencial de X, y mostrábamos que este phi de K tenía que ser, para ser eigenvector del operador de K, era alguna constante A determinar por E a la I kx, con K algún número, ¿verdad? De tal forma que bajara este I, ¿no? Entonces, algún escalar. Y esas eran las eigenfunciones, son las eigenfunciones, o los eigenvectores del operador K. Y los eigenvalores pues son los K, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que la representación en el espacio de posición de los vectores K, de los estados K, voy a ponerlo así porque es de ida y vuelta, ¿no? Son los E a la I kx, ¿no? Alguna A por E a la I kx. La A todavía no la hemos determinado quién es, pero lo que vamos a pedir es que de manera similar como digamos, acuérdate que esa va a ser, la K puede ser cualquiera, entonces realmente puede ser cualquier número real, entonces también es una continuo. Entonces, de manera similar que los estados de posición, tenemos nosotros, ¿no?, que X con X' nos da la delta de X menos X', así quisiéramos pues que el K también tuviera la misma propiedad. Entonces, pedimos pues que el K con K' sea la delta. Entonces, esto sería la integral sobre todo el espacio, ¿no?, desde menos infinito a infinito si quieren, porque estos no tienen ninguna restricción todavía. Y podemos meter la identidad aquí, la integral sobre las X, por ejemplo. Y entonces me quedaría así, ¿no? K por la integral de... Bueno, lo voy a hacer como por pedacitos para que vean por qué sale esto. Entonces esto sería K por la integral de X diferencial de X, que es la identidad, K' desde menos infinito a infinito. Y entonces esto es igual a la integral desde menos infinito a infinito de K con X, de X con K' diferencial de X. Y la función esta pues sería el phi de K de X conjugado, ¿no?, porque está al revés el bracket. Y esta de aquí sería phi de K' de X, así. Bueno, entonces, por tanto, estamos mostrando que K con K' es igual a la integral de menos infinito a infinito de phi de K conjugada por phi de K. A ver, poner de X, ¿no? De X por phi de K' de X, diferencial de X. Ahora, ¿quién es phi de K? Voy a sustituir cada uno de estos. El conjugado de phi de K. Phi de K sería A por E a la I kx conjugado por el otro que sería A por E a la I K' de X diferencial de X. Esto sería módulo de A al cuadrado por la integral de menos infinito a infinito
de E a la I K menos K' por X diferencial de X. Y esto, para que nos dé la función delta de Dirac, necesitamos que aquí tenga 1 sobre 2pi, para que nos dé exactamente la delta de Dirac. Entonces, por eso pedimos que la A sea igual, y podemos cogerle que sea con cualquier fase, pero pedimos que sea real completamente, es 1 sobre la raíz de 2pi, ¿verdad? Y entonces, si esto es cierto, entonces esto es igual a, pues precisamente, la delta de K menos K'. Y entonces, por eso decimos que la representación en la base de posición del eigenestado de K es 1 sobre raíz de 2pi por E a la IKX. ¿Vale? Esa es en la base de posición. Bueno, entonces con esto logramos que sean los estados ortonormales. Pero es una ortonormalidad diferente, no porque no da 1, sino normalizamos a la delta de Dirac, ¿no? Porque el espacio es continuo. Entonces así lo pedimos, ¿no? Pedimos además que la K sea, elemento de real, o sea, los eigenvalores van a ser reales, para también recuperar esta noción de que los eigenvalores de un operador hermitiano o un operador simétrico de el operador igual actúa igual sobre el Breites o los Ketz. Entonces, para recuperar esa noción también tenemos que restringir los eigenvalores y pedimos K elemento real para tener toda la noción de que un operador hermitiano pues tiene eigenvalores reales. Bueno. Y bueno, porque si eso no ocurre, la integral de arriba no se anula, ¿no? Entonces, pues ahí estaremos en problemas, ¿no? Entonces, por eso pedimos que K sea real para cumplir lo anterior. Ahora, a pedir que los eigenvalores válidos solamente son los K reales, crea una clasificación de eigenestados. Bueno, voy a ponerlo en el que estaba anterior, ¿no? O sea, voy a acomodar esto que tenía para que me quede más fácil. Bueno, primero borro este de aquí. Voy a acomodar estos resultados para que me quede espacio para escribir lo que voy a decir ahorita. Entonces, esto de ortonormal lo voy a borrar y pedimos que los eigenvalores sean reales, nada más. Porque en realidad la ecuación puede ser satisfecha también por los imaginarios, pero vamos a pedir que solamente los K reales, porque esos son los que van a poder normalizar como decíamos anteriormente, porque si no, en esa integral pues queda ahí con I, una real, y esta cosa pues no se anula. Entonces pedimos que K sea real y clasificamos eso como hermitiano, ¿verdad? Entonces la restricción K elemento de real crea una clasificación de eigenestados. Clasificación de eigenestados. Muy bien. Al espacio donde el eigenestado tiene eigenvalor real, le vamos a llamar espacio físico de Hilbert. Ese es el espacio físico de Hilbert. Son esta región donde, o sea, de todos los espacios de funciones, aquellas que cumplen que hacen hermitiano básicamente el operador K, es lo que voy a conocer como el espacio de Hilbert. Voy a poner una definición diferente aquí, completita. Espacio de Hilbert. Y habrá diferentes autores que lo definan diferente, pero bueno. Un espacio de Hilbert es un espacio de funciones que pueden ser normalizadas a la unidad o a la función delta de Dirac. O sea, las que se portan bien son que son normalizables
Esas son, por eso voy a juntar mi espacio de Hilbert. Ahora, ya que K, el operador derivada hermitiano, es un operador hermitiano, o que tiene las propiedades de un operador hermitiano, entonces podemos desarrollar en términos de sus eigenfunciones. Es decir, sus eigenfunciones forman una base para el espacio vectorial o el espacio de Hilbert. Entonces, yo puedo decir que si tengo un ket F, yo lo puedo expander o desarrollar, más bien sería desarrollar en cualquier base. Por ejemplo, yo puedo meter aquí la identidad en la posición, sobre todos los elementos de la base de la posición, y entonces pues yo tendría, por ejemplo, tendría esto, ¿no? Sería la integral de x f, voy a poner el diferencial primero, diferencial de x aplicado sobre el f, y entonces me quedaría la integral, otra vez de menos infinito a infinito, de x con f, pues nos daría f de x en la dirección x sumado sobre todas las direcciones, ¿no? Pero así como hice eso con esa base de x, también lo puedo hacer con la base de los eigenfunciones de k, del operador k, o sea, las funciones k. O sea, puedo alternativamente el f, yo lo puedo poner una identidad aquí, pero de las estados k, ¿no? Y entonces puedo hacer así, integral de todos los estados k, porque cumple la completitud para el espacio de Hilbert, porque precisamente lo define. Y entonces, pues me quedaría así, ¿no? La integral de f de k en la dirección k diferencial de x, ¿verdad? Ahora, ¿quién es esto? Esta de aquí, perdón, f de k, ¿no? Diferencial de k. Suma sobre todas las k. Listo. Ahora, ¿quién es este f de k? F de k, pues aquí está la definición, es el k proyectado sobre la x. Perdón, la k sobre la f. Vamos a averiguar quién sería la proyección del estado k en la f. Y para hacerlo puedo utilizar la base de posición, o sea, digamos, este f de k es este de aquí. Entonces puedo meter aquí la identidad de las x, por ejemplo. Me quedaría k por la integral de las x, diferencial de x, f. Porque yo la que conozco generalmente es la representación de f, o sea, el coeficiente de f en la base de las x, no la conozco la de f de k. Entonces, ¿cómo puedo encontrar f de k dado el f de x? Eso es lo que estoy haciendo ahora en este momento. Entonces, esto sería la integral de k con x, de x con f, que sería f de x, diferencial de x. ¿Qué es lo que estoy aquí encontrando? Bueno, primero aquí pues este es f de x, ¿no? Pero luego sería k con x, este sería como pues es como el conjugado, ¿no? Es la función phi k de x conjugado. Ahora, ¿quién es phi de k? Sería el 1 sobre raíz de 2pi por e a la i kx conjugado, porque esta es la representación en espacio de la eigenfunción del operador k. Voy a poner una línea. Muy bien. Entonces, ¿en qué estábamos? Pues que teníamos que f de k, que es la proyección de k en f, es igual a la integral que estábamos descubriendo, que era la integral de 1 sobre raíz de 2pi por e a la i kx conjugado por la función f de x, diferencial de x. O, dicho de otra forma, que el coeficiente en la base de k es la integral desde menos infinito a infinito sobre todo el espacio de 1 sobre raíz de 2pi de
e a la menos ikx por f de x diferencial de x. Y esto seguramente ya lo han visto, esta expresión. O sea, tengo una f de x y puedo pasar a una f de k a través de esta integral. Eso es una transformación integral otra vez, donde el núcleo de transformación es precisamente este. Esta transformación integral tiene un nombre y es muy famosa, es la transformada de Fourier. Entonces, porque se conoce así, pues, la transformada de Fourier. Entonces, voy a escribir este resultado. Bueno, también alternativamente puedo pasar de la f de x a la f de k. Entonces esto lo voy a poner aquí, ¿no? Esto de aquí es la f de k, es la transformada de Fourier de f de x, que le llaman a veces la transformada de frecuencias o demás, ¿no? Entonces, aquí f de k es el coeficiente en la eigenbase del operador k. Y entonces ya tengo una relación entre f de x y f de k. También puedo sacar una relación al revés, cómo encontrar f de x una vez que conozco f de k. Y puedo partir de manera similar. Es decir, f de x es igual a x con la f, así, por definición. Y entonces, y puedo aquí meter la identidad de las k's, porque es una base completa otra vez. Y entonces esto sería la integral, un poquito más rápido, sería x con k con f k con f diferencial de k. Este de aquí pues es f de k y este de acá es la función k de x conjugada. No, nomás así, ¿no? F de x sin conjugar, así nomás, porque es x en k, así es. Bueno, entonces sería, esto es igual a la integral de o 1 sobre raíz de 2pi por e a la i kx, ya sin conjugar, por f de k, diferencial de k. Estos resultados los voy a escribir otra vez porque son muy importantes. Entonces, tenemos dos bases, la base de posición y la base de momentos. Perdón, de k, pero después vamos a hablar de momentos, si les digo por qué. Pero bueno, en esta base, o sea, llegamos a que la f de k, que es la proyección del estado k, que es el késimo eigenvector del operador k, proyectado sobre una función arbitraria, un ket arbitrario f, es igual a, y esto lo mostramos ahorita, es la integral de menos infinito a infinito de k, porque aquí lo que hicimos fue meter la base de la posición, la identidad escrita en la base de posición. Y esto sería igual a 1 sobre raíz de 2pi de la integral de menos infinito a infinito de e a la menos i kx por f de x diferencial de x. Y también mostramos que la f de x, o sea, están relacionados los coeficientes, sería aplicar x con la f, y eso es igual a la integral de menos infinito a infinito, pero ahora sobre la base k, y sería k con f diferencial de x, eso sería 1 sobre raíz de 2pi por la integral de menos infinito a infinito de e a la más i kx por f de k diferencial de k. A la k de arriba, a esta de arriba le llaman la transformada de Fourier. A la de abajo le llaman transformada de Fourier inversa. O sea, porque es la de regreso, ¿no? Entonces escribimos así: f de k y f de x están relacionadas a través de la transformada de Fourier. O sea, la famosa transformada de Fourier que utilizan en muchas áreas, por ejemplo la óptica y demás, lo que estamos mostrando es que es un cambio de base. Es cambiar de base las funciones de la base de posición a la base que diagonaliza el operador derivada. Ahora, ¿por qué digo que diagonaliza el operador derivada? Porque eso es su eigenbase, pero vamos a mostrar que en efecto es diagonal en esa base. Fíjense, si yo hago
K, los estados K, eso no lo habíamos, tendría que haberlo mostrado, se me fue, diagonaliza al operador K. Vamos a mostrarlo, o sea, sacamos el elemento de matriz de K entre K, el operador K entre K'. Esto podemos mostrar muy fácil porque, fíjense, K aplicado en K', pues nos da, porque su eigenfunción, pues nada más su eigenvalor, K', y eso sería igual a K', y estos dos juntos dan la delta de K menos K'. O sea, se ve como el operador de posición, en la base de posición, se ve así se ve digamos, en la base de momento, esta base de K, ¿no? Es diagonal completamente. O sea, acuérdate que cuando una matriz es diagonal se puede escribir como unos, el M de IJ se puede escribir como algún C de alguna cosa y por la delta de IJ. Si tienes una matriz de ese tipo, dices que es diagonal, aquí es el equivalente pero en el continuo. Entonces es diagonal. Diagonaliza esta base al operador K, al operador que deriva, pero que es hermitiano. Bueno, entonces vamos a hacer algunos como recuentos. Vamos a recontar algunos de esos resultados. Entonces, es lo que le estaba diciendo aquí, ¿no? Los elementos, escribo aquí, los elementos de matriz de K en la base o su eigenbase son triviales, como mostramos arriba, ¿no? Entonces vamos a hacer les decía, un recuento. Por ejemplo, así como está el operador de K, podemos definir, ¿no? Si tienes el operador K, que cuando lo aplicas en K te saca el valor de K. Podemos definir también el operador X, que es el operador de posición, que le saca la posición al estado de posición. De esta manera podemos ver que, por ejemplo, los elementos de matriz de K en esta base, en la base de K, serían K entre los estados K y K' es igual a K' por la delta de K menos K'. Y el de posición, pues de manera similar, entre X, el operador de posición con el X' es igual a X' por la delta de X menos X'. Así. Muy bien. Ahora, este nuevo operador que acabamos de sacar es el operador de posición. ¿Qué hace sobre algún operador f, por ejemplo? Supongamos que aplico x sobre la función f. ¿Qué me haría? Pues en este momento lo va a transformar. Vamos a saber cómo sería el operador transformado. Vamos a averiguar aquí abajo. Para ver cómo sería, proyecto en la x. O sea, proyecto esta ecuación en la x. Y lo que obtendría es x, el operador de posición, con la f. Ahora aquí puedo meter la identidad de las x', y entonces me quedaría así: x, el operador de posición, la integral de x' con x', diferencial de x' con el f. Y ahora me quedaría, saco la integral, sería x encerrado entre el x y x' por la f de x', ¿no? Que sería este acá. Este elemento matriz ya lo sé, sería el x' por la delta de x menos x'. Y entonces esto nos daría la integral, diferencial de x'. Entonces sería x' por la delta de x menos x' por f de x', diferencial de x'. Y el resultado de esto sería nada más, pues x por f de x, ¿no? Entonces, básicamente multiplica por x el coeficiente a cada coeficiente, ¿no? Entonces, el operador x aplicado a alguna función f de x hace que el ket quede como x f de x. Eso es lo que estamos mostrando. O sea, solamente multiplica por x la función. Así, pues digamos, ese sería el ket que le corresponde a la función. Hay una reciprocidad entre los operadores x y k, ¿no? ¿Te fijas? O sea, el operador x es el que se porta como se porta el k en la base de k.
el X se porta así, pero en la base de posición. Entonces hay una relación entre ambos, es muy importante, y de hecho esta relación encierra muchas de las propiedades, digamos, que mucha gente encuentra como extrañas de la mecánica cuántica. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando empezamos a hablar de los estados. Entonces decimos esto: hay una reciprocidad entre los operadores X y K, que se manifiesta de la siguiente manera. Fíjense, voy a calcular el elemento de matriz de el operador X en la base de K. Es decir, quiero saber cómo se ve X en la base K, de las K. Para hacer esto, lo que puedo hacer aquí es meter la identidad de las X y acá la de las X', ¿no? Para que no confundan los índices. Entonces lo voy a hacer y esto me quedaría. Lo voy a hacer aquí abajo y luego lo resumo al final, ¿no? Entonces sería voy a escribirlo así por partes: X por la integral de X diferencial de X, la identidad, por el operador X, por la integral de X', diferencial de X', por el estado K'. Ahora, esto es igual a la integral de la integral, todas de menos infinito a infinito, de K con X, hay que guardar el orden, de X con el X entre el X' por el X' de K', diferencial de X y diferencial de X'. Eso es igual a la integral de la integral K con X, esa sería como la función phi de K de X, pero conjugado porque está al revés, ¿no? Y eso es igual a 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos ikx. Este de aquí es el operador de posición en la base de x, x'. Eso sí lo conocemos, esto es x' por delta de x menos x'. Y este de acá es phi de k', x'. Escribimos todos y sería 1 sobre 2pi, creo. Porque 1 sobre 2pi sería 1 sobre 2pi por e a la menos ikx, que es el primero, luego por x', delta de x menos x', por e a la más ik', x'. Diferencial de x, diferencial de x'. Entonces podemos eliminar la integral sobre las x' con la delta. Entiendo que todas las primas sean x nada más. Entonces esto sería igual a 1 sobre 2pi por la integral, pero ya solamente sobre la x sería e a la i, ¿qué sería aquí? K' menos k, creo, por x, hay que guardar nomás el orden, que multiplica a la x aquí abajo por diferencial de x. Fíjense que esta expresión creo que todo está bien. Yo puedo, o sea, aquí para que sea la delta de Dirac nomás falta sobra esta x, pues. Pero para sacar esta x bien podríamos poner como si hubiera una derivada con respecto de k. Porque si yo derivo con respecto de k el e a la i k', k, también puede ser con respecto a k', ¿verdad? En principio, pero bueno, así, eso sería igual a, si derivo con respecto al k', sería derivada con respecto a k,
bajaría nada más el menos i por e menos ik, ¿verdad? Ah, bueno, aquí está un x. Menos ix por i a la k' de menos k por x, creo. ¿Sí? Creo que sí. Ajá. Entonces, creo que esto está bien. Sí, yo le pondría signo menos, pero no tiene signo menos ese, ¿verdad? Entonces a lo mejor tendríamos que poner con respecto de k'. Ajá, si pusiéramos con respecto a k', porque aquí no tiene signo menos podríamos ponérselo definitivamente. Pero entonces quizás podríamos ponerlo como un y abajo. Bueno, entonces si yo factorizo y lo paso para acá, a la izquierda sería baja, pasa al menos i, pasa abajo, lo sube i, sería i derivada con respecto de k, de e a la i k' menos k por x, sería igual a e a la x por i k' menos k por x. A ver si está bien eso, porque bajamos la derivada con respecto de k, pues baja el menos ix, y con i es menos y eso hace más, te daría esta que está aquí. Entonces podemos reescribir la integral aquí con esta derivada, con esta integral que está aquí, la derivada se intercambia porque la integral es sobre el x y la derivada es sobre el k. Entonces estoy reescribiendo esto porque esa x me estorba, pues, ¿no? Entonces para sacarla un truco usual es ponerlo como una derivada con respecto a otra variable. Entonces esto sería i veces con derivada con respecto de k, con respecto de k, de la integral de e a la i de k', 1 sobre 2pi, 1k' menos k por x, diferencial de x. Creo que ahí está todo bien. Y entonces eso sería como i veces la derivada con respecto de k de la delta de k menos k'. Allá adentro está igual, ¿no? Es k menos k', creo que todo está bien. De k' menos k. Pues, o sea, aquí está la derivada actuando sobre esta, ¿eh? O sea, digamos, no es que va a operar, digamos, la derivada respecto a esa. Entonces, pues es la delta prima de k, ¿no? Bueno, entonces, ven la relación que guardan, o sea, mientras el operador, o sea, digamos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el operador x en la base k se ve como el operador derivada. Bueno, menos el operador k, básicamente, menos el operador k. O bueno, como menos el operador derivada. Y viceversa, el x, ya sabíamos nosotros, ¿no? Que el k en la base de posición se ve como el operador derivada. Entonces vamos a escribir este resultado. Entonces, si hay un vector que se llama g de k, es un ket cuya imagen en la base k es g de k, entonces aplicar x a un g de k escrito a la base de la base de k, es nada más cambiar la función por i veces la derivada con respecto de k de g de k. Eso tendría que ser. Entonces, en resumen, que estamos encontrando que de esa reciprocidad, por ejemplo, si yo escribo x, aquí voy a poner aquí arriba la base, ¿no? En la base de posición, este x se ve como x por, voy a poner así, ¿no? Como x nada más. Y en la base de los k's,
se ve como que el operador que deriva, pero multiplicado por más en vez de menos. Derivada con respecto de k. Y el k en la base de la posición pues se ve como menos i veces derivada con respecto de x, pero en la base de k pues se ve nada más como un k. Los operadores que guardan ese tipo de relación, que uno se ve como el otro en cada uno en su eje en base, se llaman como, se dice que están conjugados. O sea, el operador x se ve en la base k como el operador k en la base de x. Entonces, esos operadores conjugados no conmutan, y lo podemos ver más o menos sencillo, ¿no? Los operadores no conmutan. Estos operadores conjugados no conmutan. Y entonces, pues lo podemos ver de la siguiente forma, fíjense, porque si yo a un operador le aplico a un estado le aplico el f, donde f tengo una representación en x, por ejemplo, esto me daría pues algún ket que sería xf de x. Y si yo le aplico el k a algún ket f, yo sé que esto me queda como menos i veces, ¿no? Menos i veces el operador derivada de f de x con respecto de x. Y el operador derivada y multiplicar por x evidentemente no conmutan, ¿no? Porque eso lo pueden ver, por ejemplo, fíjense, si yo lo tomo, o lo pone aquí a un lado, si yo tengo, por ejemplo, pongo x por la derivada con respecto de x de una f de x, ¿no? Con el menos sí, no pasa nada. Y luego pongo, esto es un resultado y esto es diferente de poner derivada con respecto de x, o i veces, menos i veces, menos i veces derivada con respecto de x, pero antes primero multiplicando por x f de x. Fíjense, hacemos esto, sería menos ix derivada con respecto de x, pero cuando aquí hacemos la derivada hay más veces i veces, es la derivada del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, sería f de x, y el otro sería más i veces, ahora sí, x por la derivada de f con respecto de x. Y esos últimos términos sí se eliminan, o sea, este se elimina con este, pero sobra este término aquí, en medio. Entonces no conmutan, ¿no? No es igual a cero el conmutador, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, lo podemos escribir así, ¿no? Que dado algún ket, aplicar x y luego k sobre algún ket f es diferente, ¿no? ¿Esto qué nos daría? Para hacer esto voy a hacerlo con notación de Dirac, esta que estamos manejando. Entonces, por ejemplo, aquí tendría que tener x aplicado sobre el ket que resulte de aplicar k en f, menos el k aplicado en el ket que resulte de aplicar x en f. Voy a hacerlo, digamos, va a quedar lo mismo que vimos ahorita, pero lo voy a poner. Entonces, x, lo que puedo hacer es desarrollar en la base de posición, ¿no? Para que me quede más fácil. Eso sería como x con el k. Y voy a meter aquí la identidad. Del f menos k por x. Voy a aplicar la identidad aquí. Ajá. Entonces puedo sacar la base de posición, sería x. Yo creo que necesitaría otra, ¿verdad? Otras. Hubo varias identidades todavía, ¿no? Porque... ¿O no? Sí, por lo menos unas dos más. Vamos a hacerlo nomás para hacer una vez en la vida, ¿no?
Ok, voy a ponerlo aquí. Y voy a poner en colores a ver que me quede más clarito. Esto es igual a, puedo poner una identidad aquí y aquí en verde y otra identidad en azul en medio de los operadores. Y vamos a ver si podemos. Entonces la primera identidad sería la x pi primas, sería x pi prima de x pi prima, es la verde, y luego aquí va el operador x, que sería el operador x, por la azul, que sería la integral de x prima con x prima, diferencial de x prima. Faltó el diferencial del bi prima, ¿no? Ay, qué horror. A ver. Listo. Ajá. Luego falta lo que teníamos ahorita, ¿no? Que es este término. Aquí está. Y de manera similar tenemos que poner otra vez la identidad de las verdes antes de lo que escribimos. Luego ponemos el K. Luego la identidad de las azules, de las X primas. Eso nomás para no confundirnos en los, como cuando pones sumas, ¿no? Es no confundirte con el índice. Y luego irían pues lo que teníamos acá, ¿no? Que es el X con el rojo y todo eso. Más me faltó el F, ¿no? Y luego aquí el F, ¿no? Nada más así. Bueno. Creo que podemos correr todas las sumas. Entonces sería igual a la integral en el verde, el azul y el rojo. Y luego sería primero el X. Voy a poner un paréntesis enorme para que no volviera a poner las integrales. Sería primero la verde, esta es X bi prima. Ahora con el X bi prima, en medio el operador X grande con este azul, que es el X prima, por el X prima aplicado con el rojo que es el X, y luego el X. Ah, no. Va en medio de la K, ¿verdad? El operador K. Ahora sí, el X con el X y luego el último F. De manera similar, pero intercambiados, nada más primero el K y luego el X quedaría el siguiente término. Tú voy a copiarlo y lo más le cambio el K por el F, ¿no? Para no volver a escribir esto. Ajá, con un signo menos. Ajá, y decimos que intercambiamos en medio, pero la F se mantiene. Entonces esto aquí va la K, aquí va la X. Entonces vamos a poner acá quién es cada quien. El primero, delta de X con X prima, sabemos nosotros que esto es X por delta de X bi prima menos X prima. Esta acá sabemos que es menos I derivada con delta, ¿no? Delta de X prima menos X por la derivada con respecto de X de la función que está aquí a un lado, que esta es F de X. ¿Sí, verdad? Ahora, de este lado de acá tenemos el primer término, pues otra vez sería
menos y veces, menos y veces la delta de x b' menos x' por la derivada con respecto de x' de la función esta, que es de esta x, que sería que x' sería x'. Aquí, bueno, en la anterior teníamos que ponerle x', creo, ¿no? Creo que no era tan importante, pero si vamos en x', esta sería x' de delta de x' menos x de f de x, la última. Entonces vamos a escribir este resultado. Sería igual, ya no voy a poner colores porque es insostenible. Es la integral. Aquí te faltan los diferenciales de x, de x', de xb'. Ajá. Entonces, del lado izquierdo nos quedaría que esta diferencial de x está derivando a esto, mientras acá esto está derivando, esta derivada está derivando este producto, básicamente, ¿no? O sea, porque es la derivada de x' y todas las x' se van a hacer x'. Aquí le podemos poner delta de x, pero si quieren así. Y entonces, pues básicamente va a terminar derivando esta función y entonces nos va a dar dos términos. Entonces el primero, aquí ya tenemos varias deltas, voy a eliminar las deltas con las x' y las xb', y nos va a quedar con una sola. Entonces, del lado izquierdo, puede hacerse de varias maneras, ¿no? Pero vamos a poner aquí. Nos quedaría xb, las x, o vamos aplicando cada vez una delta. No sé cómo lo quieran hacer. Pero el lado izquierdo es más o menos fácil, ¿no? Porque la primera delta dice que todas las x haz las x', y luego después todas las x' las haces xb', ¿no? Podemos quedarnos con las xb', no pasa nada. Entonces sería xb' por esta de acá, que sería por xb', que multiplica a menos y veces derivada con respecto de xb' de f de xb'. Y ya. Ese sería el primer término, ¿verdad? Ahora, el siguiente término sería menos xb', que multiplica a menos y veces la derivada con respecto de xb' de x, que multiplica a f de x. Todo esto así. Ahora, bueno, aquí ponle abajo. El primer término, esto lo puedo, bueno, aquí sería diferencial de xb'. La xb' es mudo, lo puedo eliminar. Pero bueno, aquí, de aquí ese término va a salir 2, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del primero por el segundo sin derivar es el que sobrevive, porque el otro, como tiene signo contrario, se elimina. Entonces nada más nos quedaría la... Puedo ponerlo, pero... bueno, vamos a ponerlo para que quede igual. Esto es xb'. Estoy copiando nada más el primer término. Y voy a desarrollar este otro. Es menos y veces la derivada del primero por el segundo sin derivar, que sería y veces f de x, más menos, pero porque es el menos de ahí, menos y veces x por la derivada de f con respecto de xb', de xb', b'B', así, diferencial de xb'. Y lo que les decía es que este término se elimina con este término, y finalmente nos queda nada más la integral menos con menos, voy a poner otro color, menos con menos se da más, y queda y veces, nos queda y veces y veces
aquí, y veces la f de x bi'prima en el estado x bi'prima, diferencial de x bi'prima. Y esto básicamente es como y veces la función, el ket f, ¿no? Expandido en la dirección x, ¿no? Creo. Déjenme copiar este resultado. O puedo borrar intermedio. Sí, voy a borrar lo intermedio y nada más, si quieren lo copiamos, pero bueno, voy a borrar intermedio. O sea, lo que llegamos por último renglón, los de medio los voy a borrar para recorrerlos. O bueno, voy a copiar esto así. Lo copiamos para guardarlo y voy a ponerlo en otro. Uy, no. Voy a borrarlo aquí mejor. Entonces borro esto en medio. Entonces tenemos que este resultado llegamos a lo siguiente. Listo. Ok. Bueno, entonces estábamos que esto es igual a y veces la integral de f de x bi'prima de la x bi'prima diferencial de x bi'prima. Pero ¿quién es f de x bi'prima? No es más que proyectar x bi'prima en el ket f. Entonces esto es y veces la integral de, voy a poner este antes, sería x bi'prima por el, y ahora sí es este aquí, x bi'prima en el f, voy a poner primero, bueno así, en el f diferencial de x bi'prima. Y pues esto con este de acá y sin el f es como voy a poner así, ¿no? La integral de x bi'prima con x bi'prima diferencial de x bi'prima aplicado todo en el f. Y esto es la identidad escrita en la base de la posición. Por tanto, el resultado de arriba nos dice que el conmutador de x con k aplicado en un ket arbitrario f es igual a y veces el operador identidad en el f. O sea, no es cero. Y ya que es lo que estábamos a demostrar, ¿no? Con esto voy a cerrar aquí. O sea, efectivamente no conmutan. El próximo video vamos a hacer un ejemplo. Y ya con eso vamos a aplicar. Pero creo que con esto ya pueden resolver toda la tarea. Y bueno, vamos a dejarlo el ejemplo para la otra clase.